resultados. Y ahora sí, vamos a iniciar el programa. La primera entrevista es con la doctora Marianela Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias a la doctora por acompañarnos esta noche. Y antes de salir al aire, la doctora y yo intercambiábamos algunas ideas sobre cómo analizar lo que ocurre con el presidente Gerí, candidatos a la presidencia como el señor Rafael López Aliaga, que le exigen una renuncia. Por otro lado, se juntan firmas para, algunos dicen la censura de la mesa directiva, otros dicen vacancia. Vacancia me parece que es la que ya ha reunido los votos suficientes, por lo menos para ser admitida, presentada, ¿no? Pero está el tema de fondo, la gran discusión es: ¿debemos esperar a que se desarrollen las investigaciones, que el Ministerio Público actúe en el marco de sus competencias? ¿O esto ya es una inconducta que merece o que puede ser sancionada a través de una vacancia por incapacidad moral permanente? ¿Cómo analizar a la luz de un tema que parece no termina de estar claro? Y lo preocupante es que no queremos volver a vivir lo mismo, la duda o el vacío legal, cuando tengamos un nuevo gobierno a partir de julio de este año. Sí, interesante la pregunta que planteas, y yo lo enfocaría en dos temas. Primero, hay que recordar que la vacancia o la censura es un mecanismo de control político, ¿no? De control político frente a quien está ejerciendo de repente una función que se considera normal y regular, y por lo cual, sin someterle aún a las reglas de repente de un ilícito penal o un tema de una investigación, futura sanción penal, es retirado. Entonces, frente a tu pregunta, yo considero que debería actuarse inmediatamente, políticamente ubicarse en el sector que le corresponde asumir, los grupos políticos que quieran sostener las conductas impropias de Gerí, ¿no? Hay que recordar, yo siempre lo he dicho, que Gerí era la persona más inadecuada que tenía el Congreso para haberse presentado, por 4 razones. Primera, porque era un agresor sexual que, por más que la Fiscalía le haya limpiado la investigación, no deja de sorprender que un hombre de las características que tiene de un profesional termine denunciado por este tipo de delitos. Pero usted le está atribuyendo una responsabilidad o una culpabilidad que legalmente, aparentemente, por eso no. digo, legalmente, pero dentro del perfil de la persona no es nada agradable ser sindicado de esas características. Correcto. La denuncia, solamente el hecho de que tuviera una denuncia, al margen del resultado que esto hubiera tenido, ¿usted cree que era ya una situación para revisar o por lo menos pensar 2 veces si se le encargaba a Gerí? Exactamente, porque no es una conducta apropiada de cualquier congresista que sea denunciado por... No es algo común, desde ya llama la atención. Segunda situación, el desbalance patrimonial que se cuestionaba cuando estaba todavía en la presidencia de una de las comisiones de presupuesto. Luego, los dichos del propio congresista, su colega Anderson, a quien les indica por las grabaciones que se ha difundido como un lobista, ¿no? Y ahora tenemos pues toda la información de todo este tráfico de influencias o de apoyo a la luz de las evidencias fílmicas o de videos que se comparte. Por lo tanto, yo creo de que es hora que los grupos políticos por lo menos nos permitan como ciudadanos tener una persona más representativa de situaciones que no sean manejos impropios en la presencia del Estado. Por eso, a tu pregunta, tiene que ser una respuesta política a través de la censura o a través de el tema de la vacancia. Yo tengo mi posición sobre esos dos temas, ¿no? Si es censura o vacancia. ¿Cuál es? En lo personal, yo creo que sí tiene que darse la vacancia, porque a pesar de que la vacancia nos va a requerir más procedimientos, más votos y todo, ¿qué le cuestionamos a Gerí? Le cuestionamos su actuar como presidente de la República encargado. ¿Y qué es lo que cuestionamos, ¿no? Por ejemplo, estas reuniones donde tiene con empresarios que tienen vinculaciones de contratos con el Estado, ¿no? Y sin la ausencia de la transparencia y todo ello. Esa conducta nos parece inapropiada, y esa conducta perfectamente puede ser habilitada a través de la incapacidad moral permanente que permitiría su retiro. Esa es una posibilidad. Yo sé que
otras opiniones están diciendo, bueno, pero como Gerí es presidente del Congreso, entonces vamos a utilizar la figura de la censura, que es más viable, menos votos, más rápido. Menos votos, es el argumento de quienes apoyan la censura, pero la mayoría de juristas y su opinión también apunta en ese sentido, es que lo que corresponde es la vacancia. Porque yo estoy cuestionando el ejercicio del cargo como presidente de la República, no como congresista, por más que su origen le justifique que estar en ese cargo. Ahora, es probable que si esta moción avanza, no se reúna, por como hemos visto se han pronunciado ya algunos partidos. Entonces uno empieza a calcular, ¿no? A ver, saca la calculadora y va contando votos. Es difícil porque la vacancia sí requiere una votación mayoritaria, ¿no? Ahora, la pregunta es, el argumento de la inestabilidad permanente y de esperemos a que el Ministerio Público no desarrolle la investigación, ¿no la convence? Ese es otro tema. Ya salimos del escenario del control político, que esa es una arista, y podremos ingresar al tema de la intervención desde el punto de vista de la investigación criminal. ¿Qué facultades tiene la Fiscalía hoy para investigar y cómo analiza usted el comportamiento del Ministerio Público a cargo de Tomás Gálvez? Claro. Toda investigación tiene determinadas fases, etapas. La primera, que diríamos que es una investigación preliminar, uno va a la escena del crimen, de repente tomo evidencias de las cámaras, de las grabaciones, de los testigos que digan si ingresó, no ingresó, qué sacó, no sé, todas las evidencias en la escena. Pero esa forma de actuar, que es la manera más inmediata y rápida, solamente para conservar la evidencia, según el Tribunal Constitucional lo ha acotado. Ha acotado a decir que solamente se le puede preguntar o interrogar al presidente en su despacho no más de 2 veces, se le puede pedir que reconozca. Bueno, en este caso ya no habría que pedirle que reconozca porque él mismo ha reconocido y es un error de haber ido encapuchado en la madrugada, pero bueno, si él no hubiera dicho, también hubiera sido parte de la investigación preguntarle, ¿usted es la persona del video que aparece? Bueno, pero las diligencias que permite el tribunal en base a la interpretación que ha hecho son bastante acotadas a 2 o 3 elementos más, que lo que hace es desproteger las evidencias que deberían más bien ser conservadas. ¿Para cuándo? Para cuando deje el cargo. ¿Qué evidencia correría peligro de desaparecer? Una primera, por ejemplo, el tema de los videos, las cámaras, ¿no? Los lugares donde él ha frecuentado. Esos videos, bueno, los han soltado propio de un periodismo de investigación, pero la construcción criminal no solo va a tener como insumo lo que haga el periodismo de investigación. Deberíamos, en ese lugar, ¿no?, donde se ha retirado, mostrar cuántas veces ha ido, con quién ha ido, con quién. ¿Ve usted que camina lento, para ponerlo de alguna manera? ¿Ve usted diligencia en la manera en que el Ministerio Público está abordando este tema para esclarecer los hechos? Totalmente, hay una gran diferencia. Cuando Castillo también era cuestionado por estas reuniones que son reprochables, ¿no? Ahí el Ministerio Público actuaba e intervenía, me parecía perfecto. Pero ahora el Ministerio Público lo que menos hace es, de repente, con esa diligencia y celeridad, por lo menos tomar las declaraciones de... ¿A estas alturas ya debería por lo menos haber citado al presidente Gerí? A estas alturas debió haber puesto a buen recaudo, conservar, intervenir las evidencias que puedan luego llevarle a construir... Creo que la cita, permítame, y usted me corregirá si es que tiene el dato, ¿está citado ya? ¿Está convocado? ¿Hay una fecha para tomarle la declaración? Posiblemente, me imagino. No estoy muy al tanto. ¿Qué otras medidas debería tomar el Ministerio Público en este momento enmarcadas en lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? El acopio en la escena de los videos, si es que ha existido cámara de seguridad, para evitar que después se manipulen, desapareció o algo ha sucedido. También hay que tomar la declaración de los testigos, de personas que también corroboren de estas reuniones. También podría ser. Bueno, y una serie de elementos más que qué mejor que los fiscales que están entrenados para ello. Pero la regla general es, ante la noticia de la comisión de sospechas criminales, ingresa para congelar la escena y conservar evidencias que a futuro permitan construir tal vez alguna sospecha de criminalidad. ¿Nos está diciendo que no le inspira confianza el comportamiento del Ministerio Público? Es decir, está dejando pasar las cosas, no actuando entre que sí y no,
dando tiempo para que se pierdan pruebas importantes? Evidentemente, y acá debo saludar la labor del periodismo, porque estamos alimentándonos la ciudadanía, no de informaciones oficiales que podría de repente promover el Ministerio Público, sino del periodismo de investigación que va logrando todos estos destapes y que nos llega a desnudar. ¿Qué cosa? ¿Qué llega a desnudar? Dos cosas. Primero, le digo, la ausencia de partidos políticos, porque Gerí está ahí. ¿Por qué llegó Gerí? Gerí llegó porque es representante de Somos, elegidos por Somos Perú, un grupo político. Y este grupo político ha tenido toda una serie de intervenciones en leyes, en designación de Gerí. Aquí no podemos dejar a Gerí solamente, es Gerí y su grupo político, ¿no? ¿Qué ha hecho Somos Perú? Por lo menos ha hecho una investigación a su agremiado, ¿no? Para que por lo menos rinda cuentas, algo así, por lo menos en las publicaciones periodísticas no están. Segundo gran responsable, todos estos grupos políticos que están en el Congreso que sostienen a Gerí, porque Gerí está ahí no por él. Gerí está ahí por esta asociación y contubernio de todos estos grupos políticos. Entonces también tienen que tener una voz y responder frente a esa designación. Y tercera situación, Mávila, lo que estamos mirando es la ausencia del Estado. ¿Por qué digo que hay una ausencia del Estado? Porque formalmente habrá pues un Estado institucional, pero donde ese Estado no tiene el poder, diríamos, como se hablan en la ciencia política, un tema de contrapoder, donde el contrapoder es ejercido muchas veces por los intereses privados que utilizan personeros, funcionarios del Estado que hacen esa función. Gerí está defendiendo los intereses del país, de los ciudadanos. Gerí está defendiendo los intereses de las empresas chinas y por eso es que se preocupa porque le cerraron el local. Y mira, para que veas la ausencia del Estado y un Estado tan fragmentado que la Municipalidad Metropolitana le cierra el negocio. Indecopi le abre el negocio. O sea, somos un Estado fragmentado que utilizo, ¿no?, los propios, diríamos, funcionarios del Estado para que movilicen esos fragmentos a favor de los intereses ¿de quién? ¿Del ciudadano o del empresario chino de todas estas intervenciones que hace? Y algo más, incluso el propio Congreso ya levantó la mirada de sospecha con unas indagaciones sospechosas. Hay una comisión, hay un informe. El informe del año 23 o 24. Exactamente. O sea, ¿qué estamos esperando? Las situaciones, diríamos, de ilicitud nos revientan en la cara y con la pasividad, bueno, de los grupos políticos del Congreso actual no me llama la atención, pero nosotros tenemos que ser críticos para estas nuevas elecciones que vienen. Vamos a seguir repitiendo esta misma historia, más Gerís, más grupos políticos de los que están ahora en el Congreso. Yo invito a reflexionar, que seamos conscientes que todas estas personas están sentadas ahí porque nosotros lo hemos elegido y están ahí. Y seamos conscientes ahora de qué grupos políticos no deben estar ahí. No podemos ahora decir, bueno, era un grupo político, era la bancada, yo no tengo nada que ver. No, tienes mucho que ver porque esa bancada tiene que responder a la ciudadanía por todo esto que nos viene dando. Se refiere en este último caso, por ejemplo, al comunicado de Alianza para el Progreso, donde condenan severísimamente el comportamiento del señor Gerí, pero la bancada no apoya la moción de vacancia. No solo de Alianza para el Progreso, el tema del fujimorismo, todos estos grupos políticos. Gerí existe, ¿por qué? ¿Por él? Gerí existe por estos grupos políticos. ¿Y qué la lleva a pensar que existe por ellos y que lo escogieron o qué los habría conducido? Es decir, porque se habrían hecho el harakiri. Es decir, si no vieron realmente quién era Gerí a la hora que decidieron colocarlo a la cabeza de la lista multipartidaria que iba a ocupar la mesa directiva y se hizo las negociaciones, por supuesto, y los acuerdos para apoyar a esa lista, Gerí nunca hubiera llegado. Pero hubo negociaciones. Cuando se les pregunta por esto a los congresistas, ellos dicen era necesario que llegara una persona que propiciara el consenso. Lamentablemente otros no conseguían los votos. Entonces era como Gerí era uno de los pocos que permitía alcanzar un consenso para llegar a los votos y ganar la mesa directiva. Mávila, eso es tal vez lo que yo quiera poner de ropaje de edulcorante para justificar lo que hace. Yo tengo una lectura. El poder
El Congreso es un poder político que responde ¿a quién? A un poder económico. Eso no es una novedad. El poder económico formal, empresarial, busca el apoyo del poder político, de repente para flexibilizar leyes, de repente de menor inversión laboral, de repente de reducción de los impuestos o exoneración, mejor. ¿Quién le da esas reglas? El Congreso, ¿no? Entonces, la alianza poder económico formal, empresa, con el poder político siempre se ha dado. ¿Cuál es la novedad? Que el poder económico ahora ya no es la empresa formal, sino son las organizaciones delictivas. Esos son los nuevos actores que han ingresado al escenario político y necesitan actores políticos para que puedan tener respuestas a sus intereses. Ahora, si no, doctora, ¿cómo se justificaría toda esta lista de leyes a favor de la criminalidad, debilitando las investigaciones? Cuando uno revisa la historia del Perú, en efecto, y hay libros que así dan cuenta, el tema de la corrupción no es un tema reciente. Exacto. Lo que sucede es que, como usted bien ha dicho, hoy hay registro de prácticamente todo, ¿no? A ver, si retrocedemos un poco en el tiempo, uno no sabe a cuántas reuniones similares a las que ha asistido Gerí pudieron en su momento asistir otros jefes de Estado. Exacto. ¿No? Sin embargo, no había la prueba, la evidencia. Ocurrió, por ejemplo, con los Vladivideos. Ante la publicación del primer Vladivideo, finalmente se confirmó algo que era un secreto a voces. Exacto. Pero se necesitaba la prueba contundente. Hoy hay otros elementos. La pregunta es el tema de la corrupción. Es decir, que no es nuevo y no es Gerí, un debutante, que estrene este tipo de lobbies o que estrene este tipo de comportamiento. Esto ya ha venido ocurriendo. ¿Cómo podemos blindar al Estado, sobre todo de la... A ver, de repente, y no podemos eliminar, ¿no?, eso que provoca la sensación de tener el poder, ¿no? El no reconocer que el poder es efímero y que en algún momento se va a acabar y que no van a ser todos poderosos eternamente, salvo que pretendan instalar una dictadura. Pero ¿de qué manera podemos evitar que estos hechos de corrupción puedan provocar la inestabilidad política que hemos tenido? Exactamente. Sin que se dejen de lado las investigaciones, porque también está lo otro, ¿no? Hemos tenido tan mala suerte que con el tipo de gobernantes que nos ha tocado, pues no podemos finalmente desarrollar ningún tipo de política pública a largo plazo. Sí. 3 ideas concretas. Algo bueno que dejó el fujimorismo fueron esos Vladivideos. Siempre le digo a los alumnos, y acá no hay dudas de que si hubo corrupción o no. Acá hay una prueba directa, un video, ¿no? Antes había tal vez la sospecha, la prueba indiciaria que si hubo o no hubo. 2, ¿para qué quieres el poder? ¿Para qué quieres el poder? ¿Llegas al poder para ver qué es lo que te puede llevar lo más pronto del Estado? ¿O quieres el poder para realmente hacer las transformaciones que requiere nuestro país? Tercera idea, ¿y qué hacemos para controlar ese tema de la corrupción? Yo sostengo que, primero, que no creo que hay un modelo democrático en nuestro país. No hay un modelo democrático porque la democracia no solo parte por una elección, por una representación, sino parte también por exigir al elegido que rinda cuentas al ciudadano, se supone al titular de ese poder, de su gestión. Y eso es lo que menos hay. Lo que han hecho es debilitar todos estos canales de participación ciudadana. Cuando tú me dices, ¿qué hacemos? Empoderemos a los ciudadanos, una democracia participativa, donde el ciudadano sea vigilante de todos estos tropelías o situaciones irregulares que se hace desde la función pública. La ciudadanía tiene que participar y para eso pues necesitamos una ciudadanía vigilante, educada, que tenga el tiempo también para dedicar a ello. Entonces, recién considero que estamos construyendo un modelo democrático, porque si no, ¿cómo se justificaría el sur? ¿Cómo se justificarían los cuestionamientos de Puno? Acuérdate que a partir del año 79 se universalizó el voto, porque antes solamente el analfabeto no votaba. Y si tú ves las estadísticas en el sur, ¿no?, tenemos como 30 o 40% de analfabetismo. Entonces, ¿cómo vas a construir un modelo democrático si le estás negando el voto porque son analfabetos y recién en el 79 se libera esa posibilidad? El sur, bueno, comienza a expresar su voluntad y luego cuando comienzan pues a hacer toda esta actividad política,
lo que hacemos es contestarle de una manera, diríamos, evitando sus protestas o sus reclamos. O sea, necesitamos construir. Rápidamente, porque sé que el tiempo apremia siempre, ¿qué opina usted sobre la manera en que el Jurado Nacional de Elecciones ha interpretado la situación de Mario Vizcarra para permitirle la postulación? Posiblemente hay una regla que diga de que quien está condenado no puede postular. Eso es una regla. Pero las reglas tienen diferentes dimensiones y esas reglas hay que mirarlas desde un marco mayor, que es la Constitución. La Constitución posiblemente, imagino que el jurado ha hecho esa interpretación. Acá hay una regla jurídica, legal, que dice el condenado no postula. Pero acá hay una regla. Lo ha hecho en base a fallos del Tribunal Constitucional, pero de alguna manera ha creado una fórmula particular, una interpretación particularísima donde ellos han, de acuerdo a declaraciones del presidente del jurado, por ejemplo, ha dicho, ok, si la inhabilitación fue o la condena ya transcurrió determinado tiempo, no es reciente, sino que han pasado 10 años, se cumplió con el pago eventualmente de la reparación civil, entonces ha quedado un poco a criterio del Jurado Nacional de Elecciones. El problema es que si se queda a criterio del Jurado Nacional de Elecciones, podemos ver interpretaciones distintas. Totalmente de cara de a próximos procesos electorales. Porque el derecho y las reglas se interpretan y se aplican según cada caso. Y en este caso, el jurado debe haber hecho una interpretación privilegiando más las normas y los valores constitucionales, que es un derecho constitucional. La participación en la vida política está en la propia Constitución. Si este ya fue condenado y además se ha rehabilitado, no es como otros condenados que por ahí están promoviendo la violencia, quitarle la vida a las personas, matarles. No, entonces estamos ante un rehabilitado que por lo menos insertado dentro de la vida democrática. Bueno, permitamos que siga ejerciendo, participe y será el ciudadano el que le quiera elegir o no elegir. De acuerdo. ¿No? Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros.